Buenos días. Vamos a dar inicio con nuestra serie de ponencias. Comenzamos con la ponencia de ultrasonografía prehospitalaria por parte del ponente José Manuel Muñoz Carrillo. Quisiera mencionarles que él es técnico en urgencias médicas nivel avanzado, economista, estudiante de Derecho y técnico en urgencias médicas, voluntario de la Cruz Roja Mexicana desde 1999, donde es consejero local y apoderado legal de la delegación Huixquiluca, así como asesor de la Coordinación Nacional de Capacitación. En medicina prehospitalaria es instructor de los cursos PHTLS, ITLS, ACLS, BLS y ABLS, así como proveedor de los cursos AMLS, ASLS y UPHLS. Voluntario de la Fundación Michoud y Mau desde el año 2010, donde realizó durante 4 años traslados aeromédicos de niños quemados al hospital de Shinner en Galveston, Texas. Ha sido coautor y revisor de los manuales de primer respondiente de Cruz Roja Mexicana y ha participado en la revisión de los programas académicos de la misma institución. Demos paso pues a la ponencia por parte del profesor José Manuel Muñoz. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buen día a todos ustedes. Oficialmente ya son tardes. Quiero agradecer antes que nada al maestro Mariano Torre, a la maestra Beatriz Hernández por la invitación. Me congratulo mucho de estar aquí con ustedes el día de hoy. Todos ustedes compañeros, con el doctor Jean Fabio Báez, un gran maestro y amigo personal mío. Y quiero empezar con un tema que rompe muchos paradigmas dentro de la atención médica prehospitalaria. El eje modal de la educación a distancia es el uso de las tecnologías. Y una de las cosas que nosotros buscamos con esta innovación es aplicar tecnologías que nos sean útiles en la práctica médica. Es por eso que incluimos ya desde algunos años el uso de herramientas tecnológicas en la atención médica y el diagnóstico médico. A continuación les quiero presentar una imagen de un curso al que tuve la oportunidad de asistir hace algún tiempo, de ultrasonografía prehospitalaria, que realmente vino a revolucionar mucho del pensamiento sobre lo que se pensaba que podía hacer el técnico en urgencias médicas en el ámbito extrahospitalario. Por lo general estábamos encasillados en la realización de diagnósticos sindromáticos, en los cuales uno tenía un signo, tenía un síntoma y daba un diagnóstico sindromático presuntivo en el cual no tenías la fiabilidad, la certeza de lo que estabas diagnosticando debido a que no tenías auxiliares diagnósticos. La imagen es un auxiliar diagnóstico y nosotros ya en la ambulancia podemos contar con datos de imagen que nos puedan ayudar a corroborar ese diagnóstico sindromático que ya hicimos. Y más allá de eso, nosotros podemos utilizar la imagen para procedimientos y guiar esos procedimientos con una técnica segura, una técnica eficaz y una técnica que en la literatura está bien sustentada. Si ven, la ultrasonografía no es como los aparatos de hace 20 años. Ahora realmente este es un ultrasonido que es grande para los estándares de la medicina prehospitalaria ahorita. Un ultrasonido en la actualidad es del tamaño de una tableta, que tiene un transductor bastante ligero, bastante eficiente, con protección a golpes, con protección a derrame de fluidos. La tableta misma puede ser esterilizada en frío, puede ser mojada. Hemos tenido mucho avance en ese sentido y es por eso que me gustaría que tuviéramos pleno conocimiento de que existen estas herramientas y de las bases. Hablar de ultrasonografía es realmente todo un tema muy, muy largo y es realmente una especialidad. Pero quiero sembrar en ustedes la semilla de la inquietud sobre lo que es la ultrasonografía prehospitalaria para que ustedes tomen más cursos y se preparen más y puedan ofrecer a sus pacientes una atención de calidad. Así, por favor. Muy bien.
El principio físico básico de la ultrasonografía es el sonido a través de las ondas. Como todos nosotros sabemos, el sonido es una secuencia de ondas. La medida del sonido es el hertz. Un hertz equivale a un ciclo por segundo de esa onda, y esa onda se transmite a través de muchas estructuras, incluidas el aire, y cada una de esas ondas va a generar una frecuencia, dependiendo si son de alta frecuencia o de baja frecuencia. Hay ondas o sonidos, por así decirlo, que están en un umbral demasiado bajo, que no son perceptibles para el oído humano. Los elefantes, por ejemplo, las ballenas manejan este tipo de ondas subsónicas en las cuales ellas se pueden comunicar, pero un humano no puede escuchar esas sonidos que son por abajo de los 20 Hz. Después viene el rango de audición humana, que va de los 20 Hz a aproximadamente 20.000 Hz o 20 kHz, que es el rango muy amplio en el cual el humano puede escuchar, que es lo que es la onda que nosotros oímos, por la que nosotros transmitimos nuestro mensaje de manera oral y lo podemos recibir. Y después vienen las ondas ultrasónicas. Por arriba de los 20.000 Hz o 20 kHz se consideran ondas ultrasónicas. La siguiente, por favor. ¿Qué es el ultrasonido? Es una onda longitudinal. Recordemos la imagen de un lago, un agua calmada. Cuando nosotros arrojamos una piedra en medio de ese lago, ¿recuerdan las ondas que se hacen? Esas son ondas longitudinales. Y si ustedes ven, esas ondas longitudinales suelen tener un eco cuando chocan con alguna estructura que las refleja, por el efecto de reflexión, y esas ondas viajan de regreso. Eso es el principio básico de lo que va a ser el ultrasonido. Va a mandar ondas de ultrasonido a las estructuras del cuerpo, y dependiendo de la capacidad para absorber o reflejar el sonido de las estructuras que estemos analizando, va a ser una imagen que nos va a dar, por lo general en blanco y negro, que vamos a empezar a ver. Todos aquí hemos visto un ultrasonido alguna vez en nuestra vida. Sin embargo, no sabemos por qué hay líneas blancas, hay líneas grises, hay manchones, y de repente el doctor nos dice, bueno, ahí está su hijo, y no alcanzamos ni siquiera a ver qué es lo que nos está enseñando. Y por eso es importante entender un poco acerca de qué es lo que da esa imagen. Las ondas con longitud mayor a 20 kHz son las ondas de ultrasonido. Los ultrasonidos de uso médico trabajan entre los 2 millones de Hz y los 12 millones de Hz, o 2 MHz a 12 MHz. Mientras más bajo sea el rango, mientras más cercano esté a los 2 MHz, más profundidad va a tener en las estructuras del cuerpo esa onda, pero mucho menor definición vamos a tener en la pantalla. Mientras más alto sea ese rango, vamos a tener menor profundidad y mucho mayor definición. Ya veremos que cada uno de los exámenes que nosotros podemos aplicar con la ultrasonografía en el ámbito prehospitalario va a tener indicaciones específicas de qué tipo de frecuencia vamos a utilizar. Actualmente los transductores, que son los dispositivos con los cuales nosotros tomamos el estudio, son multifrecuencia, y tú puedes regular la frecuencia desde el aparato. Entonces vamos a poder identificar, dependiendo de la frecuencia que nosotros estemos utilizando, de diferentes estructuras. La siguiente, por favor. Muy bien, tenemos que la base de la ultrasonografía y por qué se produce la imagen está mediada por un concepto muy físico que se llama fenómeno piezoeléctrico. El fenómeno piezoeléctrico a grandes rasgos es la estimulación eléctrica de algunos cristales para deformarlos y producir o transducir otro tipo de energía. En un caso llega energía eléctrica, deforma el cristal. En el caso de los ultrasonidos más comunes es un cristal de cuarzo, deforma el cristal de cuarzo y emite ondas de ultrasonido. Y en sentido contrario hace exactamente lo mismo cuando recibe de regreso esas ondas de ultrasonido, las transforma
de energía acústica a eléctrica, y esa energía eléctrica da una interpretación de imagen en la pantalla. Ese es el mecanismo de conducción de la imagen a través del transductor, y por el cual nosotros vamos a poder apreciar e interpretar las estructuras del cuerpo. Es sumamente importante un conocimiento profundo de la anatomía y la fisiología del cuerpo para poder entender un ultrasonograma. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener un transductor, que es un dispositivo parecido a esto, que vamos a colocar con un medio que es un medio acuoso, que es un gel especial para ultrasonido, es un medio conductor, y lo vamos a colocar en dirección hacia zonas anatómicas específicas. Y la imagen que nos va a dar va a estar directamente correlacionada a la zona en la que nosotros tenemos colocado el transductor. Es por eso que tenemos que conocer perfectamente nuestra anatomía y todos los cortes que conocemos de ella, los cortes longitudinales, los cortes coronales, los cortes transversales, los cortes axiales. ¿Para qué? Para que nosotros podamos darle una adecuada interpretación a la imagen. Si no, lo único que vamos a estar viendo van a ser manchones grises, blancos y negros, y no vamos a poder saber qué estamos viendo. Es por eso que los invito profundamente a adentrarse mucho en el estudio de la anatomía y la fisiología del cuerpo. La siguiente, por favor. Muy bien. Una vez que la onda de ultrasonido entra al cuerpo, vamos a tener tres fenómenos: el fenómeno de reflexión, el fenómeno de refracción, el fenómeno de dispersión y de absorción. ¿De qué van a depender estos cuatro fenómenos? De la capacidad que tengan los tejidos en el cuerpo para absorber esas ondas o para reflejarlas. Mientras más densa es la estructura en el cuerpo, va a acercarse más hacia la reflexión, y mientras menos densa sea, por ejemplo, la sangre es muy poco densa dentro de las estructuras del cuerpo, vamos a tener una absorción. Mientras más refleje las ondas de ultrasonido el cuerpo, las imágenes que nosotros vamos a ver en el ultrasonido van a ser más blancas, y mientras más se absorben las ondas de ultrasonido, van a ser más negras. Y es aquí donde vamos a empezar a hacer toda la interpretación de los manchones grises, negros y blancos que vamos a ver en una imagen. La siguiente, por favor. En esta imagen tenemos una imagen típica de plano de ultrasonografía. Aquí tenemos un manchón completo y absolutamente negro. Este manchón completo y absolutamente negro lo vemos con bordes delineados, bastante marcados. Y a esta parte de aquí se le conoce como anecoico o anecogénico. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene ecogenicidad. No refleja, ni dispersa, ni refracciona ningún tipo de onda. Absorbe completamente la onda, y al absorberla lo único que vamos a mostrar es un vacío en la imagen. Esto es consistente con algunas estructuras como vasos sanguíneos, como el globo ocular, como aquellas cavidades que tienen líquido, o cuando hay líquido libre en algún tipo de cavidad donde no debería de haber líquido libre. Y esto es muy importante. La mayoría de las veces que vamos a hacer un ultrasonido van a hacerse para buscar líquido libre en cavidad secundaria a una hemorragia. Es muy, muy importante. El estudio más importante que nosotros podemos llegar a hacer se llama eFAST o FAST extendido, y es buscar líquido libre en cavidades diferentes del cuerpo. Entonces, recordar, cuando no tenemos absolutamente ninguna tonalidad y es negro, 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 se va a llamar anecoico. La siguiente, por favor. Cuando tenemos unos grises bastante atenuados, como en esta zona de aquí, se puede llamar que la imagen es hipoecoica. Aquí tenemos una densidad mayor que la del líquido, pero mucho menor que la del hueso, por ejemplo, o menor que la de alguna estructura que genere una reflexión absoluta de la zona.
Este tipo de imágenes las podemos encontrar en pulmón, por ejemplo. El pulmón es hipoecoico en algunas circunstancias y podemos encontrar en algunas otras estructuras que ya veremos más adelante. La siguiente, por favor. Tenemos grises que son grises un poco más matizados de blanco, que se conocen como isoecoicos o isoecogénicos. Esas dos son sinónimos, isoecoico e isoecoico e isoecogénico son exactamente lo mismo. En la bibliografía lo pueden encontrar del mismo modo. Son estructuras mucho más densas. Podemos encontrar aquí órganos sólidos como el hígado, como la musculatura, en la cual nosotros vamos a tener menos absorción y más refracción de las ondas de ultrasonido. Y por último vamos a tener los componentes hiperecoicos, que son líneas completas y absolutamente blancas. Por lo general van a ser líneas que van a ser muy blancas y van a tener unas cosas que se llaman artefactos o reverberancias, como en este caso de aquí. Son reverberancias. Esto es importante para la práctica clínica porque a veces el diagnóstico depende de las reverberancias que haga el ultrasonido, pero quiero que les quede muy claro que lo hiperecogénico o hiperecoico va a ser representado por blanco en el ultrasonido. El ultrasonido por lo general es blanco y negro. Hay un ultrasonido que se llama Doppler color y se utiliza mucho para la vasculatura, para poder diferenciar entre venas y arterias y para algunas otras cuestiones, pero eso es un tema que se abordará mucho más adelante, en otro foro. Pero las bases principales del ultrasonograma son estas. Muy bien, y se preguntarán, ¿para qué me sirve todo esto dentro de la ambulancia? Yo lo que quiero es agarrar, palpar, inspeccionar, percutir, auscultar. Realmente, y el mote generalizado en muchos lugares del mundo es que el ultrasonido es un estetoscopio visual. Lo que tú puedes hacer con un estetoscopio, ahora lo puedes hacer con un ultrasonido. ¿Cuál es la diferencia? Que no quitamos del 100%, pero sí redujimos el factor de subjetividad de la interpretación. Si ustedes toman a un paciente modelo y ponen a 10 personas a auscultar los pulmones de ese paciente modelo, no van a escuchar lo mismo cada una de ellas. Es muy importante esto, porque mientras tú diagnosticas que hay un silencio del murmullo vesicular normal en el hemitórax derecho en un paciente, otra persona sí lo puede escuchar. Y aquí es donde el diagnóstico pierde fiabilidad. Al tener tú un estudio de imagen que puedas interpretar de manera menos subjetiva, aunque nunca va a dejar de ser subjetiva porque es dependiente del operador, podemos tener más certeza de que el diagnóstico que estamos realizando es el correcto. La siguiente, por favor. Muy bien, estos son solo algunos de los protocolos que nosotros utilizamos dentro de la medicina prehospitalaria. La mayoría de los protocolos están realizados en Estados Unidos. No son los pioneros en la ultrasonografía. Realmente los franceses llevan mucho tiempo utilizando ultrasonografía. En el medio extrahospitalario, les puedo decir que México lleva la delantera con relación a Estados Unidos mismo en el uso de ultrasonografía prehospitalaria. En México ya existe un sistema médico de urgencias que utiliza comúnmente la ultrasonografía, que es el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas de Puebla. Ellos ya diagnostican en ambulancia y transmiten al Centro Regulador de Urgencias Médicas todo lo que encontraron, y es así que los pacientes pueden llegar al cubículo de choque ya con un diagnóstico de abdomen agudo, líquido libre en cavidad, que no tiene que ser pasado a un lavado peritoneal, o que si está hemodinámicamente inestable no hay la necesidad de pasarle una tomografía para que entre directamente a quirófano. Reduces los tiempos de atención y mejoras la posibilidad de sobrevida de este paciente. Muy bien, el primer protocolo, y como les decía, uno de los más importantes es el FAST extendido. Estas siglas son acrónimos de palabras en inglés.
El FAST es Focus Assessment Sonography in Trauma, que es ultrasonografía enfocada en el paciente de trauma, con la E, que es de extendido. Por lo general, el FAST únicamente se utilizaba en 4 regiones, que era la región subsifoidea para ver el corazón, el flanco derecho para ver el hígado, el hipocondrio derecho para ver el hígado, a veces bajas un poco al flanco, el hipocondrio izquierdo para ver el vaso y el otro riñón, y bajas un poco al flanco izquierdo, y después la zona suprapúbica para ver la vejiga. En el FAST extendido nos vamos hacia pulmones, y esto es muy, muy, muy importante, porque podemos hacer 2 diagnósticos muy interesantes con ultrasonografía: neumotórax y hemotórax. Ya no vamos a tener que depender de muchos de los datos clínicos que, como ustedes han leído, muchísimas veces son tardíos, y aparte de ser tardíos, no siempre son patognomónicos del neumotórax a tensión. Diagnosticar un neumotórax a tensión tiene ciertos criterios que en el paciente que tiene otras comorbilidades o el paciente que tiene traumas asociados, como un sangrado bastante predominante en el abdomen, es difícil de identificar. Con la ultrasonografía nosotros podemos tener la certeza de que la entidad patológica que estamos buscando se está reflejando en la imagen y podemos darle un tratamiento en ese momento. El protocolo ABCDE es exactamente lo que hemos aprendido durante nuestro curso de técnico en urgencias médicas y su carrera de técnico superior universitario. El manejo de la vía aérea. Nosotros vamos a poder visualizar todos los anillos traqueales, vamos a poder visualizar toda la estructura de la vía aérea superior para identificar puntos en los cuales nosotros podemos hacer algún procedimiento invasivo, como una traqueostomía percutánea, o simplemente la adecuada colocación de un tubo endotraqueal. El B, podemos hacer alguna ventana pulmonar para ver el adecuado funcionamiento, ventanas de los hipocondrios para checar signos de cortina del pulmón y que se esté ventilando adecuadamente las 3 zonas de West. C, circulación, podemos checar grandes vasos, podemos checar corazón, podemos checar aorta abdominal, podemos checar vasos periféricos para visualizar si hay la presencia de algún trombo que pueda poner en riesgo de alguna trombosis pulmonar a nuestro paciente. Podemos checar la D de discapacidad, podemos checar el estado neurológico, más que checar el estado neurológico de nuestro paciente, integrar el diagnóstico sindromático de alguna deficiencia del estado neurológico con datos imagenológicos del sistema nervioso. Es muy importante. Y la E de misceláneos de exposición, podemos generar nosotros ultrasonografía de alguna parte en específico del cuerpo para diagnosticar fracturas, para diagnosticar esguinces, hacer un diagnóstico realmente muy nutrido. Después tenemos el Roche, que es otro de los protocolos que nos van a servir muchísimo en el prehospital, que se encarga de visualizar los componentes hemodinámicos más importantes dentro del organismo para diagnosticar estado de choque. Luego entonces, el estado de choque, a pesar de que tiene datos clínicos muy fiables, que tiene datos clínicos bastante precisos, muchísimas veces tenemos con que nos encontramos a un paciente que, aparte de que tiene 4 días de diarrea, tiene 86 años, ha vomitado, tiene una frecuencia cardíaca de 66, 72, porque la paciente toma metoprolol. Y nunca nos permite el sistema nervioso simpático desarrollar taquicardias porque simplemente está bloqueado. Lo que hacemos nosotros es una interpretación de imagen de grandes vasos del corazón para ver cómo están trabajando las cavidades, para ver cómo están trabajando los grandes vasos y poder determinar que el paciente está en estado de choque. Y si ese estado de choque es respondedor o no respondedor a líquidos. Es otra cosa muy importante, sobre todo en los pacientes con choque séptico. El choque séptico en México está siendo una
una causa muy importante de muerte y mortalidad, mortalidad del paciente. Los pacientes actualmente en muchos hospitales mueren de choque séptico. Tenemos bacterias multiresistentes y hay choques sépticos que no responden al líquido, no son buenos respondedores de líquido. Y nos tenemos que ir directamente a las opciones de las aminas vasoactivas para poder restituir adecuada circulación y gasto cardíaco a sus pacientes. Entonces, nos sirven muchísimo para poder tener un diagnóstico certero y poder orientar el tratamiento. Después tenemos el protocolo FATE. El protocolo FATE está únicamente direccionado hacia el corazón. Si tenemos a un paciente con dolor torácico típico, con toda la signología de una isquemia, nosotros podemos, como técnicos en urgencias médicas, integrar un síndrome, el síndrome de isquemia coronaria aguda, el SICA. Sin embargo, en la actualidad ya contamos con 3 auxiliares diagnósticos que son lo suficientemente económicos para que puedan ir adentro de una ambulancia y lo suficientemente precisos para que nosotros diagnostiquemos realmente lo que está pasando. Uno de ellos es el electrocardiograma. Nosotros podemos hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones para poder ver si hay alguna alteración electrocardiográfica. Podemos hacer valoraciones de laboratorio a través de unos frascos que son como frascos de toma de glicemia capilar, pero lo que miden son troponina en sangre. Entonces puede dar positivo, puede dar negativo a troponina. El paciente infartado eleva troponinas, recordemos eso. Y todavía hay en desarrollo marcadores mucho más específicos que el de troponina. El troponina es bastante específico para corazón, pero hay marcadores todavía más específicos que elevan antes que la troponina. La troponina eleva después de las 4 horas del infarto. Y aunado a esto, podemos hacer ecocardiografía. Y la ecocardiografía nos va a dar una ventana al corazón para ver la contractilidad del músculo cardíaco. Y nosotros podemos ver si el músculo cardíaco está acinético, si está disinético, si se está contrayendo de manera adecuada, de manera uniforme, si tenemos dilatación de cavidades. Y eso nos va a ayudar a integrar ya un diagnóstico certero. Y decimos, no solamente es un SICA, es un paciente que tiene un infarto de la cara inferior del corazón con elevación de troponinas y además está disinético en la parte de la pared libre del ventrículo derecho. Y tenemos un diagnóstico certero que nosotros podemos empezar a impregnar ese paciente con clopidogrel, ASA, lo podemos impregnar con enoxaparina, para que el paciente realmente con un adecuado protocolo de comunicación con el hospital pase directamente a cateterismo y no tenga ni siquiera que pasar a la sala de urgencias. Esto realmente es una de las cosas que nos motiva muchísimo a la gente que hemos participado y hemos estado de la mano con los protocolos que se llaman código infarto en el país. Igual Puebla ha sido innovadora en este sentido. Puebla tiene el primer código infarto del país. Estamos en vías de generarlo aquí primero en mi municipio, en Huixquilucan, y después en la Ciudad de México, pero es un trabajo bastante arduo y de colaboración interinstitucional. Tenemos también el protocolo FOLS, que el protocolo FOLS es qué tan respondedor es un paciente a líquidos con una ventana pulmonar. Recordemos que no todos los pacientes toleran muy bien las cargas hídricas, sobre todo las cargas hídricas de mucho volumen. Entonces vamos a hacer ultrasonografía pulmonar para ver que el paciente no me esté desarrollando edema agudo de pulmón o no me esté desarrollando un derrame pleural, sobre todo en los pacientes hepatópatas y nefrópatas. Esto es muy importante. Entonces, la administración de líquidos nosotros la vamos a poder hacer ya guiado por metas. Dos de los objetivos más importantes que tenemos en la actualidad dentro de la medicina son las metas y la medicina evidentemente basada en evidencias. Y las evidencias al final les voy a compartir algunos correos electrónicos y redes sociales para compartirles toda la bibliografía con la que cuento de artículos que hay al respecto de esto, porque recuerden que parte de la deontología del técnico en urgencias médicas es realizar todo con base en pruebas científicas. Tenemos los protocolos CAUS y FIL. Estos dos protocolos son dos protocolos muy similares.
Estos protocolos se utilizan para el paro cardiorrespiratorio. ¿Qué pasa si no tenemos un paciente que no sea fácil detectar signos de circulación en la restitución de la circulación espontánea? Tal vez no tenemos la capnografía que nos dé un valor elevable, pero lo que sí podemos hacer es generar una ventana subsifoidea con el ultrasonido y ver en tiempo real el corazón. Del mismo modo, durante la reanimación cardiopulmonar podemos hacer ventana subsifoidea y ver la adecuada reanimación con la apertura de las válvulas del corazón, o podemos hacer ultrasonografía de la arteria carótida, ultrasonografía Doppler, para ver el flujo laminar adecuado de la reanimación cardiopulmonar. Y podemos medir la eficacia de la reanimación cardiopulmonar con estos dos protocolos, con Kaus y Fields. Asimismo, tenemos protocolos específicos para la exploración de grandes vasos. Tenemos un paciente con dolor abdominal, no tiene antecedentes de gastroenteritis, no tiene antecedentes de colitis, no ha habido traumas. Podemos examinar si existe alguna aneurisma de la aorta abdominal y hacemos una exploración y un barrido completo de la aorta abdominal. Créanme que a mí en lo personal ya me tocó ver un caso de un hallazgo en un paciente que ni siquiera tenía sintomatología, se le detectó un aneurisma de la aorta abdominal y se le pudo mencionar al médico para que le hicieran una tomografía y dieran tratamiento. Y el paciente yo lo exploré única y exclusivamente por protocolo FATE. Me fui hacia abajo para hacerle toda la parte extendida. Entonces es muy útil y repercute directamente sobre sus pacientes. Una de las cosas que son, yo creo que más innovadoras dentro de la ultrasonografía es la ultrasonografía de la vaina del nervio óptico y de la pupila. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido pacientes que reciben golpes sobre macizo facial, que tienen alguna fractura ciliar y que el edema no nos permite explorar adecuadamente el ojo? Con la ultrasonografía nosotros podemos ver literalmente en imagen la pupila y podemos generar con el otro ojo estímulo lumínico para medir la contractilidad del ojo. Esto es muy importante porque tal vez nosotros no tenemos acceso al ojo derecho porque está demasiado edematizado todo el tejido subyacente. Nosotros hacemos ultrasonografía, hacemos el examen fotomotor del ojo, por ejemplo en este caso del ojo izquierdo, y evidentemente cuando el sistema nervioso está íntegro, ambas pupilas, no importa si el mecanismo fotorreactor únicamente se hace en uno, las dos pupilas se tienen que constreñir. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar pauta para poder explorar adecuadamente el globo ocular de nuestros pacientes que no tenemos acceso a visualizarlo. Y otra de las cosas es la ultrasonografía de la vaina del nervio óptico. Se han hecho muchos estudios de la relación que existe entre la presión intracraneana y la dilatación de la vaina del nervio óptico. Si nosotros tenemos una vaina del nervio óptico mayor a 5 milímetros, es altamente sospechable que haya datos de hipertensión intracraneana, antes siquiera de que nos arroje algún tipo de sintomatología, o antes siquiera de que nos arrojen los signos de la tríada de Cushing, por ejemplo, ya cuando hay datos de hipertensión intracraneana franca y ya están empezando a haber fenómenos de herniación. Entonces, con el diagnóstico ultrasonográfico de la vaina del nervio óptico, nosotros podemos discernir si hay presión intracraneana o no hay presión intracraneana. Y por último, procedimientos de accesos vasculares. Esto es algo fundamental. Los catéteres venosos centrales, por lo menos en el hospital y por norma, deben de ser siempre colocados guiados por ultrasonido. ¿Por qué? Porque ya no se vale ir explorando el tórax del paciente en encontrar una vena o el cuello del paciente. Tienes que identificar el vaso con ultrasonido y guiar tu punción por ultrasonido. En ese sentido, los técnicos en emergencias médicas nos podemos auxiliar muchísimo de la localización de vasos periféricos con ultrasonido.
y por qué no en algunos casos y con la debida asistencia y el equipo necesario en algún lugar en especial, la colocación de algún catéter venoso central, dependiendo de si vamos a tener que trasladar a ese paciente. Por ejemplo, estamos trabajando en una unidad de terapia intensiva, vamos a poner un hospital de segundo nivel que no cuenta con los recursos. Nosotros en el hospital podemos hacer venopunciones guiadas por ultrasonido para poder pasar aminas y demás medicamentos que tengan que ser por vía central. Y los procedimientos, toracocentesis, pericardiocentesis, paracentesis de los pacientes con ascitis hipertensiva, todos esos procedimientos, para hacerlos de una manera segura, los hacemos guiados por ultrasonido y tenemos la confianza de que no le estamos pegando un vaso, de que no le estamos pegando al músculo, de que no estamos haciendo alguna iatrogenia. Es mucho más seguro, más eficiente y más eficaz. La siguiente, por favor. Lo que les voy a comentar el día de hoy es acerca del protocolo eFAST. Realmente hablar de todos los protocolos nos llevaría 3 días, pero lo que más les puede servir a ustedes para el prehospital en el agudo es el protocolo eFAST, que es la colocación del transductor de ultrasonido en la zona subsifoidea, en el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, la zona suprapúbica y en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, para los campos pulmonares. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Lo primero que vamos a determinar va a ser el ultrasonógrafo, el transductor del ultrasonógrafo, ponerlo sobre el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, y lo que vamos a ver va a ser la pleura. La pleura es un tejido hiperecoico. ¿Qué significa que sea hiperecoico? Que no va a absorber ondas de sonido, las va a reflejar. Y al reflejarlas, ¿de qué color me va a dar la imagen? Blanca. Esto que vemos aquí es la imagen. Todo lo demás que vemos aquí se llaman reverberancias. Y estas que vemos aquí se llaman sombras. Lo que tenemos que hacer es colocarnos entre dos costillas, entre la segunda y la tercera costilla, para que nosotros podamos ver cómo hay una caminata, hay un deslizamiento de la pleura. Nosotros bajamos toda la ganancia en nuestro ultrasonido y vemos cómo fricciona esa pleura. Si esa pleura no fricciona al momento de la mecánica ventilatoria, al momento de la inspiración, esa pleura no está adherida. Y si esa pleura no está adherida, eso es igual a ¿qué? A un neumotórax. Si nosotros no vemos movilidad aquí, eso es patognomónico de un paciente con un proceso de neumotórax. ¿Y por qué de neumotórax? Porque en el paciente que vamos a explorar, a pesar de que estén de cúbito o si estén semifowler, siempre el aire va a tender a subir y el líquido va a tender a bajar. Entonces lo que vamos a ver ahí es aire, lo estamos explorando, acuérdense, en la primera zona de West, en la zona más apical del pulmón, y después podemos explorar la zona más basal, la tercera zona de West, para ver si hay presencia de sangre, que vamos a ver más adelante. Entonces lo primero que vamos a hacer la ultrasonografía del pulmón. Este se llama signo del cometa. Hay líneas A y hay líneas B, que eso es un tema ya más profundo para el diagnóstico correcto, por ejemplo, de edema agudo de pulmón. La siguiente. Y le vamos a poner esto en una modalidad que se llama modalidad M. El ultrasonido tiene varias modalidades. Una de ellas es la modalidad M, que lo que hace es que, ¿podemos regresar un poco, por favor? Hace un corte longitudinal sobre el ultrasonido. Hagan de cuenta que corta esta parte del ultrasonido y lo único que hace es voltear la imagen. Entonces toma una fotografía, que realmente es video en tiempo real, la siguiente, y lo que estamos viendo es esto. Esto que ustedes ven aquí, estas como anormalidades que son como brincos, se llama pulso pulmonar. Y esto que ustedes tienen aquí se llama pleura. Esta es su pleura. Y nosotros tenemos que ver el movimiento de la pleura. ¿Sí?
Si nosotros tenemos esto que se llama signo de la playa, nuestro paciente está bien. Nuestro paciente tiene adheridas la pleura parietal y la pleura visceral. Si nosotros no tenemos signo de la playa y lo que tenemos únicamente son signos de códigos de barra, nosotros tenemos instalado ahí un neumotórax. Y dependiendo de la gravedad del neumotórax, si no tenemos componentes clínicos, podemos tomar la determinación de hacer una toracocentesis o no hacer una toracocentesis. ¿Por qué? Porque la sensibilidad del ultrasonido es muy alta y la cantidad de aire coleccionado entre las pleuras parietal y visceral puede ser mínima, a grado de que tengan que llegar al hospital y puedan esperar todavía un poco para meterlo en la tomografía y ver si le ponen una sonda pleural. La siguiente. Muy bien, después de checar ambos pulmones, nos tenemos que ir a checar las 4 cavidades del corazón y checar las 4 cavidades del corazón de foco subsifoideo. Tenemos que hacer una ventana subsifoidea y vamos a ver las 4 cavidades del corazón. Esto que ven aquí es hipoecoico, anecoico o hiperecoico. Hiperecoico. Y esto de aquí, ¿qué es? Anecoico, ¿no? Si es anecoico, ¿qué se imaginan que es? Lo anecoico, ¿se acuerdan que era? Líquido. Y si hay líquido alrededor del corazón, ¿cómo se llama ese diagnóstico? Derrame pericárdico que puede derivar en un tamponamiento cardíaco. El tamponamiento cardíaco, recuerden que no solamente es por sangre. Muchas veces puede haber derrame pericárdico secundario al tratamiento de quimioterapia de un paciente y ese derrame pericárdico puede hacerse hipertensivo y recordemos que el pericardio es no elástico. ¿Cuál es la única estructura que se va a comprimir? El corazón. Vamos a reducir la precarga y con eso vamos a reducir el gasto cardíaco y el paciente va a estar indudablemente en estado de choque. Entonces observamos las 4 cavidades, los ventrículos, las aurículas y checamos que esté adherido bien el pericardio. En este caso no está adherido bien y lo que tenemos aquí es un derrame pericárdico bastante importante que puede estar comprometiendo la movilidad del corazón. La siguiente, por favor. Muy bien, después nos vamos hacia el flanco derecho y en el flanco derecho lo que podemos ver es, en este caso, esta estructura que es una estructura hiperecoica, que estas de aquí se llaman reverberancias, o sea, son reflejos de la misma pleura y esta es, como ya se los dije, pleura, pero es pleura parietal adherida al diafragma. Y lo que estamos viendo aquí es el diafragma y aquí vemos el hígado. Esto de aquí es el pulmón. El pulmón es hipoecoico y a veces puede ser isoecoico, dependiendo de la captura de aire. Sin embargo, aquí tenemos una mancha completamente negra. ¿Vieron? ¿Qué es lo más anecoico que tenemos dentro del cuerpo? La sangre. ¿Qué se imaginan que hay allí? Sangre, ¿no? Y si esto de aquí es sangre, esta entidad patológica se llama hemotórax. Podemos hacer el diagnóstico de un hemotórax con imagen. Entonces, nosotros podemos ver aquí el hígado. El hígado es isoecoico. Tenemos aquí el diafragma con su pleura parietal. Aquí el pulmón. Y aquí vemos una colección importante de sangre que nos da datos claros y ya de imagen de que este paciente tiene un hemotórax. Después tenemos aquí otra de las imágenes en las cuales nosotros podemos ver esto, que es el riñón, esto que es el hígado, y esto que es una colección de sangre entre el riñón y el hígado. Es una cápsula muy importante, ahí es un espacio virtual, que es donde se almacena la sangre, sobre todo en el paciente en decúbito, y es un dato de una entidad patológica que se llama hemoperitoneo. Y el hemoperitoneo nos va a dar como tal datos clínicos de abdomen agudo por sangrado abdominal.
Es común que sangre el hígado dentro de la cavidad abdominal, sobre todo en los accidentes con alta cinética, alto contenido de energía cinética, y lo que vamos a ver reflejado es en este modo una colección de sangre. La siguiente, por favor. Nos vamos del lado izquierdo. Del lado izquierdo vamos a ver una figura hipoecoica y otra figura hipoecoica, que esta es el riñón y esto de aquí es el vaso. El vaso es la estructura que más sangra durante el trauma abdominal y sangra muchísimo. Es por eso que uno de los componentes de la hora dorada dentro de la atención del trauma cerrado de abdomen es que llegue el paciente a quirófano para hacer una laparotomía exploratoria y ver si hay la necesidad de tener que quitar el vaso, hacer una esplenectomía. Entonces nosotros podemos hacer el diagnóstico de la necesidad de una esplenectomía literalmente desde el prehospital, reportarlo a nuestro centro regulador de urgencias o a nuestra dependencia donde trabajemos para que tengan preparado el quirófano. La siguiente. Lo que les comentaba aquí es este signo. Tenemos de cierta manera el vaso y tenemos un signo que se llama signo de cortina. Si ustedes se colocan exactamente sobre los límites entre el hipocondrio izquierdo o el hipocondrio derecho, cual sea, ven ya sea del derecho el hígado o del izquierdo el vaso y piden al paciente que respire muy profundo, que inspire, se va a ver una cortina que baja y la cortina va a ser de una imagen hipoecoica. Eso es el pulmón que está bajando. Recordemos que el pulmón sigue la mecánica de la contracción del diafragma. Entonces, cada vez que el diafragma se contrae y se contraen los músculos intercostales, incrementa la capacidad del tórax, eso jala las pleuras, se elongan todos los tejidos pulmonares, genera un gradiente de presión negativa subatmosférica en los alvéolos, y eso va a generar que introduzcamos aire. Nosotros podemos determinar si está bien ventilada la zona 3 de West mediante la ultrasonografía. La siguiente, por favor. Y por último, la vejiga. Esto de aquí, ¿qué líquido es? ¿Qué? Orina, muy bien. ¿Por qué? Pues porque es completamente anecoico y es la vejiga. ¿Puede ser sangre también? Sí, no lo sabemos. Y si ven aquí al lado hay una colección de fluido, o puede haber una colección de fluido aquí abajo, y eso nos da datos de que en el piso pélvico hay sangre o hay orina. Y eso es muy claro, es patognomónico del hemoperitoneo y es una urgencia que necesita ser tratada quirúrgicamente de inmediato. Esto es lo que compone el IFAST. Esto es el examen, uno de los muchos exámenes que les dije que compone el IFAST. Quiero hablarles un poco acerca del FATE. El FATE son 4 visualizaciones de las cámaras del corazón. Tenemos una visualización subcostal de las 4 cámaras en la que vamos a ver el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula derecha y la aurícula izquierda para ver la contractilidad, la dilatación en los pacientes. Y esto es muy importante. Cuando ustedes salgan al técnico superior universitario, ustedes van a tener un nivel superior al del trauma avanzado. Si ustedes diagnostican una tromboembolia pulmonar, la tromboembolia pulmonar muchas veces les pueden llegar a decir que hay ciertos patrones electrocardiográficos, pero los patrones electrocardiográficos no son patognomónicos de tromboembolia pulmonar, son patognomónicos de sobrecarga del ventrículo derecho. En ese sentido, tienen ustedes un auxiliar diagnóstico de imagen para ver dilataciones de las cámaras derechas y poder diagnosticar una tromboembolia pulmonar. Ver únicamente la contractilidad del ventrículo izquierdo, esto es muy importante para los pacientes infartados, sobre todo en la cara anterior del corazón. Aquí podemos ver la contractilidad del ventrículo izquierdo, la que sigue, por favor. Tenemos las imágenes ultrasonográficas. Esta imagen ultrasonográfica es muy importante, vamos a hablar de ella ahorita. La siguiente. El protocolo Roche, dentro de toda la exploración de los grandes vasos y las cavidades cardíacas, vamos a tener la exploración de la vena cava inferior.
muy importante, hay un índice que se llama índice de colapsabilidad de la vena cava inferior. Y eso nos quiere decir qué tan chocado está mi paciente y qué tanto responde a líquidos. Puedo tener un paciente completamente chocado, con una vena cava inferior pletórica, que a la inspiración no colapsa. Recuerden que siempre debe colapsar la vena cava a la inspiración. ¿Por qué? Por el incremento de la presión intratorácica y demás fenómenos físicos que es muy importante que conozcan. Pero nosotros podemos medir mediante ultrasonografía el índice de colapsibilidad de la vena cava inferior y ver qué tan respondedor es al líquido mi paciente, si mi paciente está en estado de choque. La siguiente. Y por último, pero no menos importante, la vaina del nervio óptico. Esto, como tal, esta ultrasonografía está retocada, pero esto de aquí que se ve isoecoico y un poco hipoecoico, la vaina del nervio óptico, la podemos medir. Si mide más de 5 milímetros, es un dato claro de hipertensión intracraneana y tenemos que reportarlo y hacer un examen neurológico enfocado y que el paciente después se puede ir a la tomografía. ¿Por qué? Porque muchas veces son subclínicos este tipo de pacientes y no presentan sintomatología inmediata. Muy bien, pues antes de terminar, agradecimientos al doctor Manuel Edmundo Caballero Mejía y al doctor Rodrigo Álvarez, grandes profesores que me introdujeron a esto de la medicina prehospitalaria. Les dejo mis redes sociales por cualquier duda. Mi correo electrónico es emt-monos@hotmail.com, Twitter @moñosimt y mi página de Facebook. Yo soy muy creyente de que la información debe compartirse. Cualquier duda que tengan, no duden en agregarme a redes sociales, a mi correo electrónico, y les puedo compartir artículos y les puedo compartir diversas experiencias que hemos tenido con la ultrasonografía prehospitalaria. Muchísimas gracias. Muy bien. Agradecemos la claridad y la certeza con que José Manuel ha expuesto el tema y pasamos a la ronda de preguntas, dudas o comentarios. Gracias. Son dos preguntas en una sola. Sí, doctor. ¿Cuál es el tiempo que debe emplearse en el entrenamiento del personal para que haga este tipo de labores? Y si el TCU cumple el perfil para ser entrenado y hacer estas actividades. Sí cumple el perfil. Hay organismos internacionales certificadores, así como la American Heart certifica en destrezas de reanimación cardiopulmonar. Hay un organismo que se llama WinFocus que certifica en este tipo de casos. Una vez que se toman los cursos de proveedor, tienes que acreditar, en algunos casos tienen que ser 20 o en algunos casos tienen que ser 15 exámenes patológicos para poder decir que ya eres apto para tomar el examen de certificación. La literatura marca que arriba de 500 horas de práctica son necesarias para lograr un adecuado estudio. Yo creo que más o menos sería como mínimo un año de estar con estas técnicas, mínimo un año, para poder tener ya digamos que la mano para poder hacer este tipo de cosas. Yo creo que sería bastante bueno integrarlo al programa del TCU, sobre todo en los últimos 2 semestres, que ya tienen todos los conocimientos fisiopatológicos y fisiológicos de todas las entidades patológicas del organismo, para poder correlacionarlo con esto. Gracias. A usted, doctor. Bueno, ante todo agradecerle su participación, su presentación, realmente muy interesante. Esta parte realmente no se concebía dentro de la atención prehospitalaria, porque considerando la hora dorada, pues era únicamente cargar y llevar sin llegar a ese diagnóstico más preciso que se requiere para un paciente. Mi pregunta es, una vez tomada esta certificación, ¿cuánto tiempo requiere un técnico en urgencias médicas o un técnico superior universitario en urgencias médicas para hacer este diagnóstico preciso? Lo menciono dentro del traslado que se realiza
del paciente. Yo lo comparo mucho con, y no es que tenga mucho que ver, pero lo comparo mucho con la venopunción. Cuando me hacen esta pregunta les digo, ¿cuánto le toma a un técnico en urgencias médicas realizar una venopunción exitosa? Y realmente todo depende, o sea, como en medicina igual que en derecho, todo es casuística. Podemos tener alumnos que tarden mucho más en realizar la destreza que alumnos que tarden mucho menos. Pero como con un año de práctica constante, una de las grandes ventajas y virtudes es que no es invasivo. Entonces acaba de llegar tu primo de Sinaloa de visita, oye primo, ¿no quieres que te cheque cómo estás del hígado? Y chequeamos ultrasonido de vías biliares y demás. Entonces, al no ser invasivo, al no ser doloroso, podemos nosotros estar practicando constantemente hasta entre nosotros mismos. Realmente no hay tantas implicaciones bioéticas, ya que no implica dolor, no implica invasión. Eso por una parte. Por otra parte, una cosa que sí me gustaría remarcar muchísimo es que últimamente, en los últimos 2 años, ha habido investigación muy amplia con respecto a la desmitificación de ciertos paradigmas y de ciertas columnas que teníamos nosotros dentro de la atención médica, ¿no? La columna de la inmovilización cervical y espinal, la columna de la oxigenoterapia, y otra de esas columnas era la columna de la hora dorada. Hay casos muy específicos en los cuales el paciente se ve beneficiado de cumplir la hora dorada, pero en un país como el nuestro, con un sistema de salud como el nuestro, lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar protocolos regionales de actuación en los cuales nosotros podamos brindar la mejor atención en el lugar y trasladar. Les pongo un ejemplo: en el municipio en el que tengo el honor de participar como consejero, es un municipio que no tenemos hospitales públicos. Tenemos un solo hospital público que funciona con 4 camas y que tiene pasantes de medicina, no tiene médicos generales, mucho menos especialistas, y todos los pacientes los tengo que derivar a Naucalpan o a Toluca, y hago traslados de 1 hora y media. Entonces, el objetivo, en lugar del load and go del paciente de trauma, aunque yo lo haga muy rápido en la calle, el load and go, el traslado yo lo exijo que sea lento, porque ya hay literatura que ha revisado que las repercusiones hemodinámicas del paciente en decúbito con acelerones y frenos es mucha. Decidimos mejor un stay and play de estabilización del paciente, de buen diagnóstico del paciente, de colocación de catéteres al paciente, de colocación de catéteres urinarios, para poder hacer un traslado que tal vez me dure 1 hora, pero yo voy a tener más recursos para poder atender mejor a ese paciente. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer en México es identificar bien el modelo de medicina prehospitalaria, porque muchos de los protocolos que importamos, sobre todo los protocolos más que diagnósticos, que son los protocolos de actuación, obedecen a otro tipo de circunstancias, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos tú tienes a 7 minutos y medio un hospital de segundo nivel que te puede resolver algo, y si tienes a más de 80 kilómetros un centro de trauma, tienes que activar forzosamente un helicóptero. Entonces, nuestra realidad es otra, y como nuestra realidad es otra, tenemos que adaptar e innovar con este tipo de herramientas para poder brindar una mejor atención. De hecho, ya hay muchos estudios acerca de ciertos medicamentos para la utilización en el choque hipovolémico hemorrágico, que es cuestión de ir explorando dispositivos que pueden mantener hemodinámicamente estable a nuestro paciente, accesos intraóseos, y de hecho hasta la utilización de hemocomponentes prehospitalarios. Una de las pocas cosas, si no es que la única cosa que tiene bueno la guerra, es que se desarrollan muchísimas innovaciones en el tema de salud. Y una pregunta más, no hablamos de contraindicaciones, ¿existe alguna contraindicación para el uso de la ultrasonografía prehospitalaria? La contraindicación principal es que el operador no tenga la destreza suficiente y por ello retrase una atención. Es una contraindicación. De ahí en fuera realmente no es invasivo, no interfiere con ningún dispositivo como marcapasos y demás, no interfiere con ningún dispositivo de medición biomédica, no es doloroso, no duele, no se escucha, no nada. Realmente lo único que puede generar es frío. Pero fuera de eso, la principal contraindicación es que el proveedor no esté lo suficientemente adiestrado en la maniobra para realizarla. Sin embargo, yo soy un ferviente creyente de que las capacidades técnicas
del TSU y del técnico en urgencias médicas pueden ser lo suficientemente adecuadas para poder desempeñar esto. Otra de las cosas con las que nos hemos encontrado y que hemos estado viendo es la norma oficial mexicana con respecto a la ultrasonografía. Hay una norma oficial mexicana que a los técnicos en urgencias médicas nos deja un poco de lado, pero estamos ya trabajando en la integración de los técnicos en urgencias médicas en el diagnóstico ultrasonográfico. Bien, no sé si haya más dudas. ¿No? Bueno, con esto damos por cerrado la participación de nuestro ponente, José Manuel Muñoz, agradeciéndole la